Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Falso Fanático, acá en las pantallas de Colemono, tanto en Twitch como en YouTube, siendo las... A ver, ¿qué es, weón? Espérate, a ver, ¿qué es? Son las 10:48. Estamos recién ahí, despertando, así cosas. Mire cómo le llega el sol en la cara a este hombre. ¿Cómo estáis, Felipe? La cortina cerrada, Paulo. No, pero me refiero a la cara que tenéis, pues así como... Estáis así como así. Drácula. Drácula recibiendo el sol en la cara. Así está ahí. ¿Cómo está ahí? Así es. Bien. Hypeado por este nuevo día de nuestra no E3. Creo que esté bueno. Guerrilla Collective ha estado bueno en el último tiempo. Siempre ha estado bueno. O sea, no, yo nunca me he decepcionado Guerrilla Collective, la verdad. No. No, siempre han sacado jueguitos nuevos. De hecho, acá ya tengo mi documento listo para ir anotando todas las juegas que me llamen la atención. De hecho, estaba haciendo uno como resumen de las juegas que no se me podían olvidar. ¿Tú tienes tu documento, Paulo? ¿Tu libreta de anotaciones? Aquí tengo esto. Weón, tú tenías una memoria como el pico, Paulo. Pero mira, cuando aparece recién la primera imagen de un juego, yo al tiro así, Tú eres el único. ¿Más te ha llamado la Felipe, atención hasta ahora de la 9.3, Paulo? El único que tú anotas eres tú, ¿no? Oye, a mí me llamó la atención el juego que salió en Devolver. No sé si te gustó a ti. Ese es el primero que anoté, The Plague Squire. Weón, qué espectacularidad más grande, weón. Qué preciosidad, weón. The Plague Squire, Skate Story, que también se veía impresionante. Skate, en Devolver. es que ese lo que vimos el año pasado. Aparte de la estética y todo, no, sí, lo habíamos visto, pero está mucho mejor. De hecho, yo probé hasta el demo, weón. Mira. Y lo bacán de lo que mejoraron ahora, aparte de como la dirección artística, que está mucho más trabajada, me gustó mucho el trabajo de cámara, weón. Cómo se va moviendo la cámara. Es como que un weón te está como grabando mientras andas en skate, ¿cachai? Eso está como súper bueno. Es como la weá de skate, Street Fighter 6 se ve cada vez más impresionante, Paulo. ¿Cuál? Street Fighter 6. Street Fighter 6, ¿te gusta, Tinka? Me tinca. O sea, creo que está hecho para los... Siente que hay un poquito... con el 4, weón. Eso te iba a preguntar. ¿Sientes tú que está hecho como para los nostálgicos del 4? Nostalgia del 4. Eso comentaba el otro día, que me metí a buscar el tema de la intro del 4. Indestructible. Y había gente con los comentarios diciendo, oh, weón, mi infancia. Es como, concha tu madre, weón. Palo hoyo, weón. ¿Qué edad tenías cuando salió el 4? Vaya. ¿Cómo? ¿Qué edad tenías cuando salió el 4? 17. Mira, chiquitito. Guawin. Yo tengo muy buenos recuerdos del 4. Gracias a Street Fighter 4 conocí al loser, viejo. Igual te ganó, Sí, las últimas peleas que tuvimos, todo buenas. Estuvieron buenas y tampoco fue así como... todo bueno. No, paliza, soy muy malo. El Flashback 2 se ve bueno. Weón, Flashback 2 todo el rato. Todo el rato con Flashback Routine. 2. ¿Cuál? El Routine. Ese que el Tarkin pensaba que era Kojima. ¿Sabes qué? Sí, es que yo creo que es la estética. Porque todavía no sabemos nada del juego, weón. No sabemos nada del juego, pero sí sabemos que el juego fue originalmente anunciado en el 2012, weón. Weón, como 10 años atrás. Evidentemente los locos no tuvieron el billullo para hacerlo. ¿De Callisto Protocol? Bueno, espectacular. Callisto Protocol es espectacular, muy bueno. High Water, a mí nomás me gustó, pero está bueno. Se es ve que prometedor. ¿sabes qué, Felipe? No sé de qué va. No sé de qué trata el que juego. Esa es parte de la gracia, como que tiene hartas cosas, es una mezcla de varias weas. Entonces, me tinca, hay potencial. Estéticamente, Felipe. Es como la vibra, ¿cachai? Es como ver el tráiler de Season, es como que hay que hacer, no tengo idea, pero se ve bonito, ¿cachai? Nah, parece que echaron al funado, así que aguanta. American Arcadia. Ese está hecho, que algo tiene. Está hecho por españoles. ¿En serio? ¿O no? El American es los que no tienen nariz, ¿cierto? Sí. Sí, está hecho por españoles. Está hecho por los mismos que hicieron Call of the Sea. Esos son los creadores del American Arcadia. Quiero jugar el Call of the Sea, weón. De hecho está en Game Pass. Me gustaría... El Tarkin me dijo que es muy bueno ese juego. Sí, el Tarkin me lo ha recomendado harto. De los juegos que mostró Mihoyo, me gustó mucho el Zenless Zone Zero, que es como el que era más hack and slash. Estaba bueno. A mí no me tinca nada de Mihoyo. Sé que Mihoyo tiene pinta, tiene weas buenas, pero no
No me tinca nada mi hoyo ahora. Es rico tuyo. El Tortuga Ninja está bueno. No, porque esa es una sandía calada. Día 1 en Game Pass. No, esa es sandía calada. Vamos a jugar el día, vamos a jugar todo y vamos a jugar en las Tortugas Ninja de 6 player, ¿eh? Ya tenemos los jugadores. Lo otro que me llamó la atención es Humankind en consola, que también lo noté para que no se olvide que va a salir en consola. Puede ser un muy buen port. Le puede hacer el peso ahí al Civilization, que también está en consola. Y el último que anoté es el Anger Foot, weón. Anger Foot, sí, weón, el de la pata, el pegando patadas, pues, weón. Sí. Pegando patadas, sí, pero... La weá que tengo pegada en mi mente en este momento es como la única weá que puedo pensar, así como cuando Mero tiene como el mono así con la weá. Como que estoy todo el rato pensando en ese momento del tráiler donde dice Anger Foot y sale como un weón con traje como de tiburón bailando y sale así. Sí, no, pa'l hoyo. Muy bueno. No, sí, ese es como este juego que nos gusta a nosotros, pues, weón. ¿Cómo se llama el que se ve de arriba? Hotline Miami. El Hotline Miami, pero en primera persona. Sí, pues. Sí, no, sí, se ve muy, muy entretenido. Enson Sí. dice, chequen, envió el juego del librito, sí, fue el primero que me mencioné, de Black Squire, se ve impresionante, weón. No, De es hecho, se lo mostré a espectacular. Michelle y me dijo que o sea, le gustó caleta también. Y me dijo que como en términos como de producción se veía muy, o a ella se le hacía muy similar como al It Takes Two, que habíamos estado jugando, ¿cachai? Cuando sale como afuera en la última toma, como la pieza, se ve muy similar como a la pieza. Como Claro, It sí. Takes No, Two, pero ¿sabes qué vibra me dio el juego? Que sea un juego que podría haber hecho Nintendo, weón. Esa es la Sí, weá. no, todo el rato. Sí, ¿Sí? sí, no. O sea, es como, eso como base de la parte 3D, ¿cachai? Pero sumado a todas las weas 2D y las weas bacanas que tiene, como la interacción entre las dos weas, ¿cachai? No, Escuchaba sí. un podcast ahora en la mañana y decía, bueno, sería como bacán que como elementos que tengáis como en el mundo 3D lo podéis volver de nuevo al libro, ¿cachai? Porque siempre tenéis como el libro rondando, entonces algo No, y el más, libro, más interacción de ver. y otro elemento, hay unas tazas, Sí, po. ¿cachai? No, Y las también cosas están ese se convertía como en un Hay shooter. un momento también donde está el libro y está el mono en 3D e interactúa con el libro en 2D, ¿cachai? No, sí, como es que le pa'l pega un hoyo. mazazo. Sí, ¿Cachai? sí. Vamos pa'l No, hoyo. la raja, bro. Pa'l hoyo. La Muy weá bueno. muy bueno, loco. Muy bueno. Yo creo que es uno de los grandes anuncios que dieron Sí, estos días. bombazo. Bombazo. Muy bueno. Grande Devolver, Muy, por muy cierto, bueno. la cantidad de Sí. palos que se pegaron ahí el otro día. Sobre Sí, todo no, estuvo muy buena la conferencia, sí, ahí la pude ver después. Sí, sobre todo Tenía una Nintendo. reunión a hacer. Pero no, de Black Squire muy bueno. Lo único que esperaba más de Devolver es que estuvo Suda ahí troleando todo el rato y no mostró nada. No mostró nada, pues, weón. Puro calentando ahí las expectativas, pero no pasó nada, No pasó weón. nada. Oye, Estuvo bueno. saludamos. Estuvo bueno Devolver. Sí, estuvo entrete. Saludamos a toda la gente que está apañando en esta oportunidad, esta mañana. Hoy día vamos a estar hasta tarde, porque más rato, bueno, ahora se viene el Guerrilla Collective. Acabo de cambiar la imagen y se me olvidó. Después se viene el Wholesome Direct y posteriormente el Futures Game Show. Así O sea, que, vamos a estar mucho rato, básicamente. No claro. hasta tarde, porque termina como a las 4 o 5, una cosa así. Weón, ¿te parece poco, weón? No, pero eso, las 4 o 5 no es tarde, vos, Pablo. No, Me refiero a que vamos a estar pero. mucho rato en línea. No, me refiero hasta la tarde. Hasta la tarde. Ah, sí. Sí, pues sí, vamos a Una pasar el locura. almuerzo y toda la weá, así que vamos a estar hoy día con harto contenido aquí para que nos acompañen, chiquillos, toda esta tarde, todo este día. Y revisamos las novedades. ¿Viste ayer el Tribeca Games? Estuvo piola, weá. Mostraron el Oxenfree 2. Sí, lo vi a salto, no me he sentado a verlo todavía. En E3 Recap, que es la página donde salen todos los trailers, ya salieron así como todos los trailercitos. Y me llamó la atención que salió Sam Barlow a dar una entrevista por el Immortality, que es un juego que es sí, como po. uno de los juegos que más estoy esperando. Sí. Entonces se ve bueno y Oxenfree 2 se ve la raja, weón. Me gustaría jugar de nuevo el 1, porque lo jugué hace muchísimos años, weón. No, se ve pulento, weón. Se ve pulento. Igual podríamos revisar un poquito antes de partir, porque quedan 3 minutos. Este es el E3 Recap. Esta página el chica la descubrió el año pasado o antepasado. Pasado. Sí. Y te Y muestra. lleva caleta de años en línea, pero es súper desconocida, weón, y es espectacular, weón. Sí. Sale un resumen de todo lo que han anunciado, separado por trailers, súper ordenado. Son dos compadres que se mandan la mansa pega, weón. Muy bueno. Sí, no. Bueno, Si se pierden algo, alguna conferencia, esta es la mejor forma de ir y... Espectacular, Exactamente. No, buenísimo, buenísimo. Es muy bueno, weón. Bueno, ahí está el Oxenfree, por lo que le decía al Chicken.
Bueno, el Tribeca Games es un espacio donde es más dedicado al developer, ¿cachai? Al desarrollador, no mostrar trailers, ¿cachai? Sí. Es más el hablar con los desarrolladores, encuentro un poquito de qué van sus juegos, etcétera. Pero está bueno. Está buena esta página y True Recap. Mostrar el Plague Tale Requiem también ahí. Pero Mostraron un ratito, yo creo. un ratito, sí. Pero bueno, ahí vamos a estar cachando. Todo esto es lo que han ido mostrando hasta la fecha. En lo de Netflix, creo que lo que más destacaban es la weá de la serie de Castlevania, weón. Que ahora toma lugar con el Netflix no lo vi. Me gustaría hacer una pasada. Por ejemplo, ese que dice, no sé, por ejemplo, me llama la atención ese que dice Point P, ahí a la izquierda. a ver. El Point P. Es un juego de celulares, ¿no? Se ve como un juego de celular, weón. Mira, cacha, weón, de los creadores de Dunwell. Buena. Es todo lo contrario, en vez de ir para abajo, ir subiendo. Va a ir para arriba, sí. Está bueno, ¿eh? Ah, bueno. Me gusta el arte, es que el arte me gusta. Bueno, el arte es totalmente diferente a Dunwell. Sí. Me recuerda un poco al arte de Leto, weón. Es que Leto tiene un arte bien particular y lo hemos visto en varios juegos. Está bueno. Ah, tenés que ir alimentando al weón. Está bueno. ¿Será para que no te coma? Sí, pues. Ah, ahí te moriste. Sinats. Mira, nuestra feed. Mira. Ah, ya. O sea, te lo van a vender. Netflix Game. Buenísimo. Bueno, ya. Me tincó esa distancia y justo era el del creador de Dunwell. Dunwell es el manso juego, weón. Vamos a actualizar esta weá por si acaso. Ya dice, ayer empecé a jugar Oxenfree, está muy bueno. El Oxenfree 1 es muy bueno y no me da view. Ah, sí, porque pasa que ayer les vendí el Oxenfree a todos y varios lo compraron, weón. Es que en la Switch ayer estaba a $4. Bacán. Entonces, la dura, me lo voy a comprar en Switch, weón, para jugarlo o no. Se lo compraron varios porque ayer estábamos comentando del Oxenfree, el 2. ¿Estará todavía? A ver, ¿a comprarlo el tiro? Pues yo creo que sí, weón. No creo que de un día para otro haya quitado los $4, considerando en la época que estamos, ¿cachai? A ver. Oye, ayer, Paulo, el otro día, me puse a comprar juegos de Xbox 360, no me aguante. Mira, está bien. Siempre tienes que sacarle provecho a tu serie X, pues, weón. Sí, pues me compré el Burnout Revenge. Qué buen juego, weón. Manso juego, weón. Muy bueno. Me compré el Geometry Wars 2, que de hecho justo estaba hablando con el Nico y yo le decía, weón, manso juego, loco. Bueno, este juego es como si hubiera salido. Este juego podría haber salido mañana, así como no ha envejecido nada. Es perfecto, weón. Es muy bueno. Geometry Wars 2 es la raja, weón. Y aparte es un juego que está solamente en 360. La versión 1 no es tan buena, la 3 es súper diferente y el 2 está a la mano. Me compré los Ninja Gaiden también. Oh, bueno, los Ninja Gaiden los quiero tener, weón. Sí, el Ninja Gaiden 2 y el Black de Xbox. Perfecto, weón. Ya. Been a long time coming. It has. We've been sitting here with these masks. I'm over the masks. 2 years. 2 years. When we started this G3 stuff, this Guerrilla Collective GC stuff, I mean... Le están poniendo cada vez un poco más de producción a Guerrilla Collective. Let's take these off and let's get right into it, people. Quitémonos las máscaras, peguémonos al COVID. No, pues esa weá fue como un anuncio así como todavía estamos en pandemia con Chetumare, así que sigan usando las cagas. Claro, fue como no, ahora ya saquémonos la weá, filo. Pero bueno. 3 años de Guerrilla Collective, cabrón. I'm with my amazing co-host, the green-eyed bandit, can't stand it, Candace McKinney. How's it going, Candy? It's going great, Justin. I am so happy to be here co-hosting GC3 and kicking off the summer with everybody. Really kick it off tough. The Guerrilla Collective was created because everything was fragmented in terms of the press and event organization during the zombie apocalypse of 2020. So we decided to come together, organize... No, nada que ver. Nada que ver. Guerrilla Collective es una instancia donde muestran juegos independientes. No tiene nada que ver con los de Guerrilla Games. The Guerrilla Collective's main message is unity. We are carrying on the tradition of organization with these showcases with leading game studios. Es justamente lo que está explicando el compadre que es como el organizador principal de Guerrilla Collective. Es básicamente un Avengers Assemble de independientes, pues, weón. De hecho, este es el mejor show occidental de juegos independientes que ha salido en los últimos 3 años. For their Wholesome Direct Showcase. Later on this week, we'll have the GC 3.5,
where we're going to Es el share some GC fresh games el lunes, that ¿ah? are crispy and lit. Decía Paulo, ¿por qué chucha no puedo comprar el Oxenfree? Tenía la región en Japón, güey. Mira. Cacha, caleta de sponsor, PlayStation, weón. Los publishers que van a estar acá presentes también. Está bien. No, weón, PlayStation está metiendo los tentáculos en todos lados, weón. Contributed their games and resources to make this possible. And once again, you guys, we've teamed up with the fine folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. Be sure to check out the Guerrilla Collective 3 event page on Steam, where you can learn more about the games, buy games that are available now, or add them to your wish list for the games that haven't been released yet. These wish lists really help the devs, so let's do it. Definitely check out the wish lists. Support the devs. They will love it. Shout out to our broadcasting partners for supporting the showcase and the developers on the stream, Twitch, Steam, IGN. Guerrilla no está asociado con Ichayo. We are trying something out new this time around. Comienzo sí, pues bueno, ahora no sé. Key drops through QR codes randomly during the showcase. No So alcancé a ver please si have estaba your o no. phones ready to grab some codes from the Guerrilla Collective GC3. Also, let's say hello to our Mixed Master Guerrilla Squad partners who are co-streaming today. You all are amazing. Be sure to check out Gracias, all viejo. of the Somos los great co-streamer reactions viejito. and commentary from them. Let's get started with the Ya, first viejo. set of games that go Co-streamer OD oficiales, compadre. this summer, beginning with a hardcore Soul sabe. Seeker simulation, a Soul-like action RPG, as well as some Un up-and-coming Soul-like. games and a few Empezamos al exclusive tiro. surprises on the horizon. ¿No for será el, release. el del Let's get cangrejo? Que ese started. es un juego independiente, po. From Space. Todos del espacio ahora, ¿no? Kilos ready for takeoff. Todo está. Me Todo. encanta el espacio, pero ya es como, weón. Hasta los nombres, todo. Mayday, mayday, we've been hit. Hey, what's up? Ya. Ok. ¿Cómo se llama este género, weón? De Twin Stick Shooter. Twin Stick Shooter. A mí me gustan hartos, weón, Sí. Mi problema con este género es que ya existen dos que son demasiado buenos y nadie los ha superado, ¿cachai? Que en mi opinión está el Next Machina, que es impresionante, de los mismos desarrolladores de Returnal. Y el segundo que también me gusta mucho y que se juega súper bien cooperativo es el Assault Android Cactus. Que es, weón, el otro día lo jugué de nuevo y es perfecto, weón, es impresionante, no, es insuperable, weón. Así que si quieren jugar Twin Stick Shooters buenos, Next Machina y Assault Android Cactus. Todo es impresionante. De hecho, los devs de Unpacking son los mismos de Assault Android Cactus, weón, una locura, weón. Juegos de cartas, mira. Estás viejo. Las cartas se metieron así con Bien. todo, weón, en los videojuegos. Sí, Brigio. Es un juego de época, es que va a ir creciendo, pues, weón. Tus personajes van creciendo de edad. Es como un RPG, weón. Como, Carta. sí, pero como que jugáis cartas como para convencer gente, así como que usáis las cartas como para persuadir, ¿cachai? Está bonito el juego. Lo que siempre me pasa con estos juegos es que siento que si le pusieran un poquito de animación a los frames, ¿cachai? Creo que se vería mucho mejor, como lo que haces tú con Caracol, ¿cachai? Como que pestañea un poquito. Ah, claro. Darles animaciones, básicamente, pues, weón. Sí, pero poquito. I was finished. Está piola. World Premiere, mira, World Premiere. Ah, los otros no eran World Premiere, este sí. ¿Qué? Weón, esta weá parece. Braid.
Claramente influenciado. Pero así pa'l hoyo, así. Oh, la penita. Está bueno, ¿ah? Ah. Ugly. Está bueno. El feo. Feo. Está bueno, me tinca caleta, weón. Sí, lo voy a anotar. Y sí, bueno. como dice la pía, se Vale. ve sumamente depresivo. Sí, se ve extremadamente depresivo, weón. Terriblemente depresivo. Este es el Call of Duty en el espacio, ¿no? Sí, como en la estación Lo espacial. habíamos visto. Sí, sí lo vimos. Sí. Boundary. Sí. Boundary. De Ok. beta parece, ¿ah? Guerrilla Interactive. Bolaya está disponible, weón. En una de esas, weón. ¿Sabes qué? Del juego que no hemos sabido mucho es de ese que parecía Age of Empires, ¿te acordáis? No. Que se veía desde arriba y tenía un arte pero espectacular, así muy noventero, como un RTS de la época, no muy noventero. Ah, ya, sí me acuerdo, weón. Puta, tendría que buscar el nombre en mis notas del año pasado, pero sí. De ese no hemos sabido nada, weón. Nada de nada, po. Esta weá es como un diablo, ¿no? Sí, es como un action RPG tipo Diablo. Pero se ve Se ve muy lento, sí. Se ve lento, viejo. A No la me lot. tinca, No, no me tinca, ok. nada, po. A la lot. Lo. El la lot. El la lot. Lo. El la 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 la. Andy, Alaloth has come such a long way and is looking really impressive. I remember when that game just got started. Looking forward to Oye, checking pero that out, weón, as well as Boundary, mucho juego en el espacio, es pa'l hoyo. Yo no sé de dónde está la inspiración ahí. ¿Qué fue lo que trajo tanto espacio, weón? We got a Qué full brígido. roller coaster of emotions coming up. Let's go. Let's go. Vamos nomás, si eso es lo que hemos venido. A ver, juegos. Leonardo Interactive, Invader Studios. Este no es es la continuación del... Este. El Daimler. Sí, el Daimler 2. No, sí, el Daimler 2. Sí, pues se dice Hades atrás, el Daimler. El Daimler 2. Ojalá lo mejoren, weón. Ojalá hayan mejorado en relación al primero. Cacha, congelando a los zombies para matarlos. Tenía descuentos por las monedas que tenía. Buena, ¿cuánto te salió al final? ¿El Oxford Free? $1. ¡Guau! Bien, ¿eh? Compra. ¿Qué pasó? Ahí está. No, no sé. Se quedó pegado, juego solo. Listo, lo compré. Bacán. Gracias Buena por el dato, Pablo. El 1, el Afro siempre me comentó que es un juego. Me cacha, este más viejo, ¿ah? El otro es 98. Castle. Este es Sans Castle. Está bueno. Ojalá hayan mejorado todas las falencias del primero, weón. ¿Vas a estar en Play 5, weón? Sí, pero si el otro también está en Play 5 ya ves. ¡Ah, este! Este, pues, weón, ¿ah? Este se bueno. Puta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero Pues, ese juego, ese. estuvo en el video que hice el año pasado. Oye, que me encanta ese arte, conchetumare. Muy bueno. Me encanta así como PlayStation 1, weón. Se ve pero espectacular, weón.
Este juego se la raja. Que acá en que siga el desarrollo, weón. Puta Signalis, gracias. Signales. Weón, este juego, weón. Este juego, comparere. No, es espectacular. Onda, este juego perfectamente podría haber salido en Play 1, ¿ah? Sí, weón. Pero se ve muy bien. Pero obviamente weón. tiene este tratamiento de Sí, como más actual igual, así como Sí, widescreen. Sí, obvio. Pero Tiene que tenerlo. La visual está súper consistente. Hasta la fuente y la interfaz de usuario se la raja, weón. Me encanta leer. Cacha. Buena, weón. ¡Buena octubre! Perfecto, weón. Está la raja, weón. Está muy bacán. Qué bueno que tenga fecha, weón. Cacha, el profesor te No espera. esperaba ver a Signalis hoy día, weón. Qué bacán, weón. Cacha, el profesor no. Ah, hay que arrancar del profe. Ah, los patos suenan. Ah, pero un juego. Ah, a mí igual me cooperativo. gusta. Igual me gustan estos juegos, weón. O sea, lo que estoy obteniendo del tráiler es como una mezcla entre Prop Hunt Y el vecino. y Dead by Day, o sea, Dead by Daylight, weón. No, y el vecino, pues, weón. Ah, sí, pues el Hello Neighbors. A mí me gustan estos juegos, me generan mucha ansiedad. Arrancando el profesor Detonaos, ¿ah? El de Genereque. Greywood High. Arrancando el profesor de Bien, educación física, ¿eh? She's playing with my mind. Igual los juegos independientes ya no There is no están a otro nivel, weón. It is still unknown if she was under the influence of any drugs, or if it was actually a witchcraft ritual as indicated. ¿Tú te compras la claustrofobia en los juegos? Suggesting the latter. ¿En qué sentido? ¿De que sentís realmente la claustrofobia cuando juegas? No. Ah, yo sí, weón, me angustio caleta, weón. O sea, lo que pasa es que yo no tengo claustrofobia, ¿cachai? Pero me siento angustiado en la vida real cuando estoy encerrado, ¿cachai? Ya, po, ya a eso me refiero. Pero, sí, pues, pero los juegos no me provocan el mismo nivel, Ya. pero sí como lo siento un poquito, ¿cachai? Ya. Como No, que no. siento que sensaciones más efectivas para mí dentro de los videojuegos son las weas que hay con VR, weón. Esas weas como que Es para lo hoyo, weón. me mareo, me caigo, así como voy, weón. Eso sí me hace sentir harto, ¿cachai? Pero por ejemplo, no sé, pues Silent Hill 2, cuando se habla de que tiene sensación de claustrofobia, igual la siento, ¿cachai? Pero no me la compro así como al 100, no es como Sí, casi bueno, como en la vida real. Es que eso igual depende de cada uno, ¿cachai? Porque depende de las sensaciones que uno tenga. Pero más que... No, ansiedad, nada para nada. Es más que nada... Ay, ¿cómo era la palabra que te dije recién? No ansiedad. Cacha, como que viajáis en el tiempo. Lo que a mí sí me da mucho miedo en general los juegos y que lo siento mucho, así como que me provoca sensaciones de mierda que no me gusta sentir, son los jumpscares, weón. Ah, es que puta esa weá a todo el mundo... Bueno, hay gente que no tiene alma, entonces no siente nada, pero weón, esa weá es un recurso muy fácil, po, weón. Es demasiado fácil, weón. Angustia. Y me caga, así. O sea, en Resident 7 yo lo pasé como el hoyo jugándolo. Lo jugué en stream en ese tiempo y fue como, weón. Maybe I can Sí. break them with something. Es No hay ni angustia. tantos jumpscares, pero hay como 3 que me hicieron mierdas. Hay una donde tenéis que bajar un sótano y era como, weón, no quiero. Sácame de aquí, weón. No, pasa que con el Chicken te pasa lo mismo que a mí, po. No sé, más exagerado, pero nos cagamos de miedo con estos juegos, weón. No, yo no puedo jugarlo, weón. Es muy angustiante todo. No sé, en general, Caler, si puedo jugar en VR bien, ¿cachai? Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando jugáis weá en Boneworks, que te hacen mierda, así como caerte de una escalera, ¿cachai? Weas como de ese estilo, igual es difícil, ¿cachai? Te acostumbráis. De hecho, la weá que más marea al principio es como moverte con el pulgar y como ir hacia adelante y como que tú estás quieto y como que es lo único que veis y es como... ¡ah! Como que te sentís desconectado, ¿cachai? Está sonando el timbre de la puerta, por loco. ¡Oh, coche tu madre! Me cago, weón. Esas weas son las que no me gustan, ¿viste, culiado? No, si esa wea yo me voy a la mierda.
Madison. Esto está Mira, anunciado. si lo vimos el Madison, ¿no te acordáis el año Sí, pasado? sí, me acuerdo. Ahora me acordé, pues, bueno, Ahora con fecha, o sea... ¿what? Bueno, el otro mes. ¿Como en un mes? Sale el otro Sí. mes, en un mes. Oye, que me dan rabia esos jumpscares. Oh, este juego también se ve muy Qué bello. bonito. Play 1, ¿eh? Settle down. Puro nostálgico PlayStation acá, weón, estos desarrolladores, ¿eh? Sí. Esta es como la sección de horror Play 1. Sí, weón. Weón, está acá en la dirección artística, weón. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, me encanta esta weá como de low poly como dirección artística. De la misma forma que el pixel art lo fue por mucho tiempo Sí, en weón. los indies, weón. El low poly la lleva, weón. Me gusta este low poly y el low poly que es sin texturas, ¿cachai? Que es como Virtua Fighter antiguo. Claro. Bueno, al final los indies son los únicos que dan en el gusto a los que buscan este tipo de juegos así como a la Mira, antigua. tiene un demo. The fridge is dead. Rated T. Red. Red. No dead. Gracias. Walter? Todos los trailers empiezan igual. Este Qué bonito, weón. no lo habíamos visto, ¿no era ese que se parecía a Half-Life? ¿No te acordáis? Sí, era el que se parecía a Half-Life. Ahora Sí, lo como habíamos que, visto también. pero cambió la estética, weón. Se cambió un poco, pero estoy seguro que ese, weón. Ya no, porque de si es ese ya no parece Half-Life. Me recuerda como a las escenas de Control, weón. Este es... Oh my god, is this right? Me gusta. Me gusta lo que veo, sí, todo el rato. Está muy de moda ese tipo de escenas, weón. En Control se vio, en Returnal se vio, ¿cachai? Industria. Industria, Este es, sí, este es. este. Sí. Cambió. No drop, weón. ¡Weón! Ahora ya, buenísimo, weón. Está disponible Buenísimo. ahora ya. Ahora Para ya. Play 5 y Series X, la raja, weón. Steam buena, weón. Buenísimo. Buena, ese es muy buen anuncio, weón. Excelente. ¿Siguen volvió a Colemono al final? No, compadre, yo estoy acá como invitado. Vine porque me encanta el hype de la 3. Hey guys, it's Carol from 11B Studios. Esta es una I'm glad exclusiva, to be back at Guerrilla Collective because we've been pretty busy for the last 2 years. So first of all, El I would mazo like to jarro este introduce culiao. Luke Tucker from State of Play, the creators of South of the Circle, because they would like to tell you more about how they are creating games. Gracias, Jaimito. Un I'm besito a Luke Jaime. ¿eh? Whittaker. I'm creative director Jaime, of State of ¿no? Play. Hello, We Jaime. South of the Circle, which is a narrative adventure game set in Antarctica. In the South of the Circle. Mira. We decided on such an unusual setting because I was fascinated by the surreal beauty of Antarctica. Our lead Toma lugar en la character, Antártica. Peter's experience in Está bonito. Antarctica, remembering all his past, got me thinking about my own experiences, my own memories, and how my memories of past events are often different to other people's memories of that event. And I got looking into the science of it and realized that what we're doing when we are accessing memories, we're taking them out, we're thinking about them, experiencing them. When they go back, they may be slightly altered. And so over a period of time, we may have completely different memories of an event. Está hablando como de esa típica como la investigación sobre los recuerdos, que cómo funcionan los recuerdos en la gente, que cuando uno recuerda las weas y como las revive, siempre como que modifica un poco el pasado, ¿cachai? Es que sí, no, no te acordás de las weas exactamente tal eso cual como son, ¿cachai? es una wea psicológica que han comentado siempre, como que uno tiende a perfeccionar las experiencias que Claro, de tenemos. cierta forma, sí, po. Claro, a modificarlas para sentir que fueron mejor de lo que uno piensa. Eso pasa
con los juegos. Que uno los recuerda de una manera que en realidad... Está ahí la nostalgia. Y ahí está la nostalgia. En particular es como eso, como que está ahí en esta misión en la Antártica y vais teniendo como estos recuerdos de tu vida y cómo experimentáis estos recuerdos también. Es un poco también lo que se vive en Before Your Eyes, weón. Tiene harto de eso también. De hecho, esa es toda la premisa del juego. South of the Circle was a very emotional game. Gracias Fast Beer Gameplay por seguirnos en Twitch. And soon you'll be able to experience this for yourself on consoles and PC. South of the Circle is the future for us, but it doesn't mean we forget about our past. For me, as one of the creators, Está mal, it's hard to believe that it's been almost 8 está malo el audio years since the release of de this esta game, transmisión. and we've been Está pretty mal busy regulado. at that time. Se me So sube y let se me baja introduce mucho. Paweł Michowski, who'll tell you more about it. Mira, Mira, Final This Cut. War of weón. Mine is an extraordinary game me about gustaría jugar el civilians Final in Cut war porque no he jugado trying to el juego, survive the weón. war. Released originally in 2014 on PC. 2014 salió de War of Mine, The weón. ultimate version of the Hace game, harto rato, released weón. only a month ago on current gen consoles. Y está en consola de actual generación, weón. Y creo que The tiene game más is contenido. special Tiene los on many DLCs que layers. habían lanzado I más mean, un it poquito speaks más. about human dignity in very inhuman times. Imagine being put in a war-torn city where you have to deal with lack of everything. Salió food, y besito al afro. medication, treatment, Besito al dealing with afro. constant danger. In such horrible times, it takes a lot of Besito cost al afro y and al heavy Giuseppito. effort to stay human. Al And pito this War pito. of Mine speaks exactly about it. This War of Mine Final Cut has got a lot of content comparing to the old gen version, a content unavailable in that one. New civilians, new scenarios, new locations. So practically the Bueno, es game básicamente is una a few times expansión bigger así comparing to the old one. cuática. And I need to stress out that in the game there is no tutorial. No es un simple You may ask contenido why? así nomás. It's simple because in war, no one would tell you how to survive. Since 2014, we've been constantly developing the game, adding new story-driven scenarios, a lot of free updates, a ton of content, including even charity content that was directed specifically towards gathering funds for War Child, in this case. And lately, we've organized donation for Ukrainian Red Cross just by selling the game, and we amounted $1 million almost. So Montaron this War of casi Mine un is a great palo example verde, that weón, para donar a a Ucrania, game Mira. can make a change and be that way something more than just a game. That's all we've got for you today, and I hope you like it. And having an opportunity to be here, I would like to thank you Cualquier all plata, for weón. supporting 11-bit for so many years. Because 11-bit it's thanks to you Studios, that we está bueno. were able to achieve so many great things. And Sí, Sword of the Circle me tincó harto, weón. No mostraron mucho, pero lo suficiente para intrigar. Una experiencia tipo Firewatch debe ser. Como me imagino, como por lo que vimos, ¿cachai? Como Firewatch mezclado con Before Your Eyes. Está bueno. Este fue como un reel dentro de todo este show. Sí, po. Como una mini conferencia. ¡Last Hello, I'm Worker! Tittle, and I'm the writer and director of The Last Worker, a Buena. first-person narrative adventure centered around our struggle in an increasingly Este juego es entretenido, weón. world. I'm Ryan Sí, Bousfield. weón. La premisa es muy buena, weón. Bringing The Last Worker to PC, console, and VR platforms in 2022. The Last Worker puts you into the body, the mind, and the seat of Kurt, the last human worker at Youngle Fulfillment Center 1, the largest such facility on Earth. No, mañana la El Flo va a estar último con trabajador de nosotros. Amazon, básicamente. Sí. And you've been there for 25 years. You've never made a single mistake, which is why you still have your Envejeciendo en job, este trabajo and that's why para everyone siempre. else has lost theirs. It's easy 27 años en el trabajo. Youngle, but remember, here at Youngle, time waits for no man. You can say that again. It's easy to marvel at the wonders of Youngle. Stop. But of course, you're not entirely alone in the game. There's Skew, your only friend and cobot, played by Jason Isaacs, who you might know from Harry Potter, Star Trek Discovery, Death of Stalin. Jason Olafur Isaac. Darry Olafson, Zelda Williams, Yeah. David Hewlett, Claire Hope Ashity, and Tommy Earl Jenkins. We've got an incredible cast. This area should be off limits. At Youngle, there are no limits. So you start out doing the day-to-day work of Kurt, Me da dispatching una vibra products, así como you're, a... keeping up with the robots. a Obviously, Portal, this is así. not a work simulator.
You see them contacted by a O group sea, como of con ese activists tipo de called humor, Spear. weón. They Claro. want you to kind of delve deeper into the facility. They want you to take on this espionage, we're calling kind of stealth light gameplay, where you do have to go to these zones where you're not supposed to be, and so you've got to delve deeper, picking up tools Pero and sí, la media bola weapons con los later actores. on to access these areas. So you're always going to have that push and pull between the activists and Kurt's pride in his day-to-day job. Don't worry, she won't hurt you. Again, right? Hoverbird? Se están poniendo de moda nuevamente estas temáticas así como de trabajador se revela contra la gran corporación, ¿cachai? Ayer vi el primer capítulo de una serie nueva que se llama Severance. Se la recomiendo un montón, bueno, está muy buena, está en Apple TV Plus, también en Torrent. Es que es una weá que se Muy buena. está... La sociedad norteamericana se está empapando caleta de esa weá ahora, po, weón. Sí, pues, weón. Es paloyo, están teniendo una crisis. Con la brígida. sindicalización, por ejemplo, de Starbucks hace súper poco, weón. En Estados Unidos esa weá es gigante, po, weón. Sí. At younger, nothing. The game is packed with so many Los últimos días surprises del... and ¿Ah? crazy cool moments. We just cannot wait for you to play it later this year. Vamos a ver la caída. Este año están tratando de sacarlo este año, así que va a estar bueno. The Last Worker, weón, que bacán. Está bueno, weón. Tenía miedo de que este proyecto fuera como los... ¡Mira, tiene demo! Demo, weón, demo, buenísimo. Podríamos echarle una mirada. A ver, voy a ir a bajarlo a Steam. Voy a ir a bajarlo a Steam. Justin, remember, the Frigidaire is red. You can't take your eyes off of it. I mean, you don't have to ask me thrice. You know what? Signalis is also looking slick with its old school PlayStation textures and gritty yet smooth, ominous style. Such Un abrazo a Valdivia y awesome Osías. games. Espero que esté todo bien por allá. To loosen things up, you guys don't have to worry about staring at a crimson icebox. We've got some upbeat style arcade titles coming at you. Let's shred right into it. Shred it. La Pro dice que Giuseppito lo está viendo. Un saludo al Giuseppe. Un besito al Giuseppito. Mira cómo te bailo, Giuseppe, mira cómo te bailo. Este lo habíamos visto, ¿te acordáis? ¿O no es el mismo? No me acuerdo, este Pablo. Que era como el de... No sé si era el mismo, weón. No, parece que no era el mismo. Que nosotros habíamos visto un juego de snowboarding de animales, po, weón. Pero no sé si eran animales o de peluche, una weá así. Que era muy parecido al de snowboarding de 64, weón. Que es de Atlus. No, creo que no es el mismo. Esto es básicamente Mario Kart con snowboard, weón. Sí. Este es nuevo, sí. Y memes. Siento que hay algo como en la física, como que le falta un poco de impacto o peso, ¿cachai? Como que siento que los buenos están como flotando. Puta, a mí no me gusta el arte, weón. Con eso a mí ya no me convenció con eso. Tiene demo igual. Cassette Beats. El Mira, casete Beats. combina cualquier monstruo. Confusión, mira. Mira. Digimon, ¿eh? El Digimon Like. Digimon Like. Tan La bonita. animación es tan buena, weón. Sí, o sea, me gustan las peleas. La animación ahí como en las peleas, pero no en el overworld, ¿cachai? Sí, eso sí. Ahí no. ¿Sí? Pommord. Qué buena, podéis mezclar la weá que queráis, pues, weón. Sí, está bueno. ¿Te imagináis mezclar Shin Megami. una mosca con una gallina? Está bueno. Cassette Beats. Está bueno. Sí, me tinca. Las bestias del cassette. Of the War of Liars. Es un beat'em up, weón. Sí. Pero fue con lápices. Contra las gomas. Una wea así. Tiene como una vibra a Castle Crashers, weón. ¿Qué pitía la wea?
Le faltó diseño de sonido así, weón. Sí. Faltan los golpes. Es que el tráiler está mal. ¿Cachai que no suena nada, pues, weón? No. Como que pusieron música nomás. Contract Killer, Contract mira. Killer. ¿Salió? Mira. Está disponible ahora. Mira. Está disponible ahora en PC. Está bueno. Estos anuncios son buenos. Como, mira, me gustó, lo voy a comprar al tiro, ¿cachai? Vamos. De una. Y una. Igual es un arma doble filo, weón. Contra. Sí, de más, po. Este es un juego puzzle tipo Felipe, ¿ah? Este a Felipe le gusta. Me recuerda un poco al de Lego, weón. Oye, este me gusta. Oye, Paulo, este me gusta harto, Paulo, ¿eh? Está bueno. Está bueno. Obvio. What? Felipe the Game, pues, weón. Este es Felipe the Game. ¿Cacha? Los sonidos ahí, mira, haciendo. Oye, Paulo, este me está gustando bastante. Oye, Paulo, este me gusta harto, Paulo, ¿eh? Ritmos. Mira. Bueno, Paulo. Ritmos está piola. Justin. ¿En qué está jugando este weón? Justin! What? I'm trying to play Witch and Wiz here. Esas eran esas consolas chinas, weón. Candy? Just put down the handheld. I have a really special surprise for you. Okay, you have my undivided attention now. Good. Because next up, we're going to go back to the future and share some neo-retro games, soon-to-be classics, that give you that old-school funk, that give you that feeling. We're going to start out with our favorite Heroes in a Half Shell, see what's happening with the Kickstarter Symphony of the Night Indie South Darling, and much more. This better be good. Oh, it will be. Este es el gameplay nuevo. La música, loco. No puede ser más Tortugas Ninja. La cagó. Le mostré a Michelle también el juego y le gustó harto, así que lo vamos a jugar probablemente. Me dijo, es que weón, ver este tipo de arte pixelar en esta definición es un deleite. Sí, es pa'l hoyo, se ve precioso. Se ve perfecto, Yo creo que es la weá que más vamos a destacar de este juego, el arte, lo visual. Weón, es lo que siempre quisimos ver de nuevo. El arte, la animación es muy bueno, weón. Porque, weón, durante 20 años, últimos 20 años, las únicas weas que veíamos eran weas 3D o pre-render, weón. Era como... espectacular, weón. No, se ve perfecto, weón. Es muy entretenido, weón. Y las cantidades de guiños a juegos anteriores para los hoyos, weón. Onda, Dotemu lo entendió todo. Mira, ahí está el de 6 player. Sacan la concha, weón. La media cagada en pantalla, weón. A 25 lucas en Switch el Tortugas, weón. Y viene en Game Pass, weón. Una locura. Y viene en Game Pass, weón. Me imagino una máquina de esta weá de 6 player, weón. Esto es nostalgia con sustancia. Exacto, weón. Nostalgia con sustancia, está bueno. No es una weá porque sí, ¿cachai? Pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de que es el primer juego de las Tortugas Ninja que realmente nos llama la atención en tanto tiempo, weón. Igual bacán que para este show le hayan pasado como... Weón, nuevo. ¿Exclusivo? Bacán. Sí. Eso deja en evidencia la importancia que tiene Guerrilla Collective ya hoy día en la industria, weón. Ay, esos mosquitos de mierda que me caen mal, weón. Weón dice, no, en Switch está 9 lucas. ¿Por qué estuvieron en 25 lucas? 9 lucas. ¿Quién dijo 25, weón? El Mauricio lo vio mal. Está bien. Está bueno los Tortugas Ninja, weón. Está bueno. Exclusive. Vamos con la exclusiva. La exclusiva. The dragon stirs in the void,
and an empire trembles. The rule of the Magi Lords is failing. Where now shall we place our faith? ¿Este juego te gusta, no, pues, Felipe? ¿Es el 2, o no? El 2, ¿no? ¿El Loop Hero? ¿El 2? Bueno, esta weá puede ser de los creadores de Loop Hero. Sí, pues si el arte es igual, pues weón. No, igual. Tiene otro estilo. No, estáis locos. Tiene esos pixeles así como medio desgastados, weón, medio ochentero, weón. Se nota. Creo que es bacán hacer un juego con esta como dirección artística, weón. Revisa quién es Scalpo, revisa, Scalp. Video game. Bueno. Me recuerda como a los Ultima, weón. Sí, es como Ultima. ¿Este te gusta, tío, Pablo? No sé por qué pensé en el juego de la máscara, weón. Viendo eso, weón. O en el Moonwalker de Michael Jackson. We all played wars. Me encanta Arkanoid, weón. Es bacán, weón. Este juego lo vimos, parece. La otra vez. 36 años después. Este lo vimos ya, Felipe. De hecho, te llamó la atención por ser Arkanoid. ¿Sí? Sí. No me acordaba. Es que me encanta Arkanoid, weón. No, pero esto me sirve mucho, Paul. Es que me encanta Arkanoid, weón. Es bacán Arkanoid, pero sé que deberían vender así como... O deberías comprarte la perillita. Y deberían hacerlo compatible con la perilla. Porque así es rico jugar Arkanoid. Mira. Bueno. Esta weá es como llevar Tetris. Con verso y todo. No, está bueno, ¿eh? Battle Royale. Está bueno, me gustó. Hacha, 25 juegos en línea. Battle Royale de Arkanoid. La zorra, weón. Está bueno. Es Arkanoid, pues, weón. ¿Y cómo lo pusieron? ¿Arkanoid? Eternal Battle. Cacha. Bueno, weón. Está buenísimo, weón. Está buenísimo. Deberían grande taito, weón. Deberían venderlo con la perillita, weón. Muy bueno, weón. La perillita. Mira, Jaime también le gusta Arkanoid. Al chat le gusta harto Arkanoid, está bueno. No, si Arkanoid la lleva, weón. Buen juego. Sí, así como de los juegos clásicos, yo creo que, bueno, fuera de Tetris, Arkanoid es como mi segundo favorito. ¿Y Pac-Man no te gustó? Oh, este es el juego que estamos esperando, pues, weón. Este es el Metroidvania que había una demo, la probamos. Uy, el Moika nos raideó, pero harta gente de afuera, así que un besito ahí al Felipe les va a hablar en inglés. No, pues. Esto es una transmisión en español, perdón. No, pero la bienvenida. Oh, este juego se ve espectacular. ¿Jugamos la demo la otra vez? Sí, me acuerdo. ¿No era un juego del estudio como español? Es español, parecía. O era un loco que tiene un canal de YouTube. Eso era. Sí. El de... Ay, weón, ¿cómo se llama este? ¿Punto de algo? ¿El canal del loco? Mexicano. ¿Plano de juego? Plano de juego, el mexicano. Este juego está muy bueno, loco. Está muy bueno. Y el loco es amante de los Metroidvania. Entonces, como que ha basado el diseño de este juego en base a todos sus conocimientos del género, ¿cachai? Este juego está bueno. Bueno, se ve como un buen Metroidvania. Bueno, y Michiru Yamane está en la música, ¿eh? Sí, me acuerdo de eso. Muy de la onda Symphony of the Night, pues, weón. Pero pasadísimo, pues, weón. Entonces el loco ha dicho que es una de las grandes influencias que tiene Symphony of the Night, pero
tampoco se parece visualmente, ¿cachai? Yo creo que logró diferenciarse. Está bueno, Felipe. ¿Tendrá fecha? Porque se ve listo. Oye, oye, Paulo, me gusta harto, Paulo, ¿ah? 9 Years of Shadow. No dieron fecha. You're right, Decía Candace. Q4 Thank you de so este much año. for Cry Chopping the handheld. 'Cause A fin de that año, was no sé, lit. Turtles in Time fin was de my año. childhood right there. Can't wait for the Cowabunga collection. Shout out to Digital Eclipse. Also, Bats is out now, and you can pre-order the physical edition from Limited Run Games. I'm going to pick up all of those games when they are out of the oven. I am too. Coming up next are some surprises that fall into our last category, but also add some new flex to the RPG and strategy genre as well. Let's menu dive into the next set of games, shall we? We shall. Vamos a ver. Welcome to WrestleQuest, the ¡Ah, world's weón! first Este es el juego de lucha pro libre. wrestling Que es RPG. RPG. Here at the Guerrilla No, Collective. no, Este es el no, que lleva como 8000 años en desarrollo, ¿no? no sé si será ese mismo, pero este salió hace No, parece que no es el una... mismo. Se mostró hace como 3 meses atrás. Y es un RPG de lucha libre, weón. Esta weón es espectacular. Weón, ¿en serio, Felipe? Weón, este es un RPG por turnos, creo que, de lucha libre, weón. Es paloyo. Es un concepto culiado, así que te va a costar mucho. These sites are also the starting point for side quests themed Están around each peleando legend. una weá como si fuera Mad Max. Here on Sí, screen, the weón. Chacha Man and his friends are at the end of one of these quests. They've been investigating a strange cult of wrestle raiders that worship the Road Warriors. No, y el arte... After a No, el chase juego está through muy Mad bonito y hay Max mucha style wasteland, the referencia quest comes to a head a with luchadores a wrestling clásicos. match against Hawk and no Animal se on the cachaba. back of a speeding big rig. ¿Cachai? So each of these side quests themed around the real wrestling legends. Some of them you'll help the wrestlers, some of them you'll end up Muchacho fighting man. them, like here. And no matter the outcome, they're always the key to the game's best. Sometimes you'll get iconic gear or outfits. Yo from nunca the me imaginé un wrestlers, RPG de other lucha times you'll be libre, able to estará summon them in bueno. battle. So, I know some RPGs will let you summon dragons and monsters and whatnot, but only WrestleQuest will let you summon Jake the Snake to rip a DDT on your enemies. Or in this case, if you're able to beat the Road Warriors, you'll be able to summon them to do their Doomsday device on your foes. Andy, what's your favorite thing about the Road Warriors? I love the fact Sí, es un that they poco... can put Ahora que, their ahora que están mostrando gameplay, se ve un poco lento, ¿ah? they Sí, fit eso es lo in único que to each no other me very gusta mucho, que se siente lento. It's important to have that type of symmetry. Speaking of working Siento together, que es Andy's shown you lento. some of our tag team maneuvers. Pero que tiene este público, po, weón. Chacha Man and Toy Box Sí. doing a block Sí. There's a cast of 12 playable characters in WrestleQuest, and there's different combinations of tag team maneuvers and even triple teams between them. So it's one more way you can customize how you play. At the bottom of the screen, you'll see the height meter. This is an indication of the crowd's engagement and interest in the fight. If you come in and you just spam the attack button, they'll get bored and that'll drain out and your enemies will get stronger. But if you approach the battle with a little bit more showmanship and creativity, that'll fill up and you'll start to get bonuses. Extra damage, extra loot, better loot, AP regeneration. Grande it's all- splash. Sí, yo creo que también tiene que ver con el diseño de sonido. Es muy importante para que le dé un poco más de ritmo a la pelea. Sí, pero asumo que está en desarrollo, no es como que haya salido ahora, pues weón. Yo asumo que acá están mostrando como un vertical slice, ¿cachai? There's over 20 wrestling legends to Claro. see in WrestleQuest. So we'll be excited for you to check them all out. Sí, no deben llegar nada, po. Sí, le falta, pero está bueno. Hey folks, I'm Buddy, the community manager for Akupara Games. Ya, este juego también lo habían Today, mostrado. I'd like to introduce you to Cartas the core y gameplay RPG. of Zoetti, our poker-based roguelike by Dusklight Games. Basado en póker, In viejo. Zoetti, you've got all the ingredients that make a core roguelike experience. You play as one of a few different Calma, dame un characters minuto. with their own unique play Pero, styles. As, ok. you know, you fight your way through a number of battles before facing off against a boss. And every time you win a fight, you get a reward. You get more powerful before you face tougher Cuando veo challenges. esto es como podría estar jugando all of Slay the this stuff Spire, ¿cachai? that makes No, for no a me llama nada la good atención. roguelike experience. When we get into skills and No tiene un abilities that giro lo you're using to win suficientemente those battles, importante though, versus that's when things seguir get jugando a little Slay the spicy. Spire con todo el contenido que Zoetti, tiene, you have ¿cachai? a limited number of skill slots and Versus each one otras is experiencias tied como, no to sé, a pues One Step from Eden, que igual siento que son The rarer the mucho más hand, diferentes. Por the ejemplo, more powerful the skill. el personaje se Two mueve en una pair grid, is ¿cachai? gonna be Entonces weaker than, you know, se siente a diferente, se straight siente one. más
valioso como experiencia. This is how it works. At the beginning of the fight, you draw a bunch of cards. These are Entonces no me playing llama mucho la cards, atención. and depending on the kinds of poker hands you can create, you can El activate Spire de los those pobres. skills. If you have three of a Me kind gusta que in se haya hand, hecho you bien can popular activate the Slade skill Spire, tied weón. to three of a Me kind. encanta. So Y here, I'm gonna claramente activate Boundless muchas Battle personas Spirit, which intentaron buffs hacer my lo damage mismo. a bunch. Pero bueno. And then I'm gonna activate it again, and then I'm Con going to mayor y hit a bunch of menor times como with éxito. individual Por ejemplo, strikes. un juego que está como súper basado en Slade Spire, pero siento que agrega lo You don't suficiente add more or diferente para que el juego valga la pena That's también, always what es it is. Monster Train. Instead, Impresionante. you can add new skills, or level up your existing skills, or acquire different skills for slots that you already have filled. Changing out these skills allows you to really Bueno, customize Matías your justamente build, dice, and está you're Monster Train, always going to exactamente. want, Monster you know, a Train, certain balance caleta de of contenido, weón. De hecho, lanzaron una expansión begs the DLC y todo, no he jugado question, nada de do you eso. want Y aún así a estoy abrumado, weón. powerful Impresionante defensive Monster option, Train, weón. something tied Muy to bueno. a straight or a full house, or do you want something that's a little bit weaker but more readily available, like a single pair of cards that you're going to find that in basically Muchas every gracias, hand that you Sio draw. Maeve. And all of por this is ese affected by follow. the underlying statistics and modifiers of the game. So for instance, hand size or the number of cards you draw per Tiene un turn nicho para los are ludópatas. statistics that you can invest No, in. pero que acá no You hay, keep all of the no hay cards that you apuestas. don't play on a turn, which means you can have 11, 12, 13 cards in hand, which gives you much better access to some of your deeper, more powerful skills, like something tied Estaba to a pensando full qué house juego me or a encantaría como que mostraran You que can also podría, increase the amount that you o draw sea, per que turn, ojalá right? You just kind of eventualmente lo hagan flip your porque hand falta una every versión single para turn Switch for de ese maximum juego y en 10 mi opinión es And uno de those los are just two mejores indies que examples. There's existe, plenty of es el cool FTL complex Faster Than Light, modifiers weón. that, you can Sería pick up la some raja real, que hicieran really un interesting builds remaster o Anyway, algo para I tener think más that's ports about as en más complicated as plataformas, I'm weón, willing to get porque for this video. ese juego For yo now, if lo you podría wanna aprender learn about ahora Guerrilla, y I'd divertirme recommend así, pero wishlisting us a on cagar, así no hay Steam, ninguna since I'm gonna experiencia be really showing off some similar deeper, more a complex ese mechanics juego in the actualmente. not Han too habido distant algunos que han future. intentado como And, that's probably replicarlo, the pero best way to Faster keep on Than Light top of sigue this. siendo un I juegazo, hope you have weón. a really good time Y checking nunca out me gustó awesome mucho titles Into the at Breach. the Lo jugué Guerrilla día Collective, 1, and, lo jugué harto y otherwise, I wish nunca me you the best enganchó, of luck weón. in your travels. Faster Than Light es la raja. Into the Breach igual sigue siendo bueno, pero... Y le quiero dar otra oportunidad, pero Faster Than Light, weón. Bueno, y hablando de One Step From Eden, ahora un juego que es igual a One Step From Eden, pero no es One Step From Eden. ¿Ah, esto es un reel? Otro de tácticas, sí. Necroboy. Ok, fue muy rápido eso. Era Pablo para ti. No, esto es palafro. Este es el Dragon Quest 3, ¿no? No, esto es palafro, weón. Esto es Dragon Quest, weón. No, a mí no me mienten. No, no pasa nada. No. No, ya no, pero está como basado. Porque sí, de hecho el otro día vi de nuevo el tráiler de Dragon Quest 3 en HD2D y es como esto, pero mejor. Claro. Pero estos juegos los hacen occidentales, weón. Yo creo, sí. Gente que creció con esta juega, pues, weón. Claro. Oye, qué rara la mezcla de enemigos poligonales, weón. Sí, así como que por ese frame me recordó un poco a Tree of Savior. Y lo hacen harto, pues, weón. ¿Cuál es el Tree of Savior, weón? El RO2. Ah, verdad, weón. Puta, me gustaba caleta ese juego, weón, pero al final me aburrió. Le tenía mucha fe. Era como el Ragnarok 2, pero igual. Al final no pasó nada. Sí, todo gracias a Octopath, como dicen Notepath, weón. Aguante Octopath Trailer, weón. Sí, weón. Me acuerdo cuando vi ese trailer por primera vez, fue como, concha su madre, You weón. know, kid, the world isn't all sunshine and rainbows. Me recuerda If al you wanna Vol... be a hero here, Ah, no. just being good isn't enough. Because this world is ruled by Oye, el arte greed, bacán, weón. and greed is Sí. exactly La what interfaz you de need usuario here. vale pico. Esto es lo que
Pues mira esa barra de vida, weón. So killed. Como muy alfa. Qué chucha, es como un viejo ahí, un viejo curado, así degenerado. Sí. ¡Guau! Ah, eso, me gustó. A mí me gustaste, Pablo. Bueno, es como un beat'em up diablo, así, ¿cachai? No viene más, es por turno. O sea, oportuno, pero como un diablo, ¿cachai? Grid Ventory. Me gusta. No me gusta la interfaz de usuario, pero me gusta el concepto. Pero yo creo que está hecha de adrede, así, pues, weón. Que se vea fea. Sí, no, Hello everyone, I am Nana Moon. Para que destaque el resto. Turn-based cyberpunk action. Keylogger. Keylogger O is el demo de turn-based Keylogger. tactical rhythm Hermoso, RPG weón. taking place in a world without music, where you play as the illegal singer Bobo, her twin brother and hacker Dealer, and the jukebot drummer Rocket. We pick up with Dealer and Rocket searching for Bobo, Muy who has bonito, been weón. taken by the satellites, the ultimate authorities of Saturn. They have entered the droid factory, the domain of one of Saturn's satellites, the Lesto, but the way forward is filled with dangerous foes. The combat of Keylogger takes place on a tactical grid, where every move must be considered. Plan your actions carefully, as each attack comes with its own field of damage. Timing your attack is crucial for survival, as every perfect hit brings you closer to victory and every miss Bueno, closer to hablando de death. interfaz de usuario, pues bueno, esta weá está como 800 Some attacks veces will mejor, cause pues passive Sí, effects po. to appear on the grids. By using the Pero es que también program, es un juego que has basa su spawned an gameplay en la electrical interfaz de field usuario on one también. of the tiles, recharging his EP Otra every weá turn. es para mostrar la energía y sería. Unfortunately, his life Bien points are meme. too low to take Bien advantage meme, claro. of this strategic position. Luckily, Dealer has spent a long time preparing for this moment, holding keys to increase his progress on the skill tree. The droids are no match for his skill level. Rocket, however, was only recently given combat capabilities and could do with an upgrade. Let's take a look at his skill tree with the keys we have received from combat. Bueno, Gastón. Oye, saludos a la gente que viene llegando a nuestro canal de YouTube. También a la gente que está en Twitch. Apañando en esta transmisión de Falso Fanático. Estamos con el Guerrilla Collective 3. Han mostrado caleta de juegos. Está muy buena esta one. Talents will increase your stats, let you add unique Mira. modifiers to attacks, add passive Con arbolitos abilities, or arbolitos de unlock new gear for skill use. por personaje. Eso me Progressing recuerda far harto de enough down the Detonaos, skill weón. tree Está will más even simplificado, let you sí, pero cross your skill tree me recuerda with eso. another class, creating hybrid classes. More on that in the future. Bueno. Está bueno, Paulo. If you want to see more of Keylogger, head over Mira, to our Steam Keylogger. page and make sure to Keylogger. wishlist and follow. Sí, lo tengo en We'll have wishlist a hace demo caleta de available tiempo, there weón. during the summer Sí, of bueno, bueno. gaming, so make sure to check that out. Thank you. Symphony of War. Ya. Ya. Agua muy noventera, así. Sí, a cagar. Fire Emblem, pues, bueno, sí, todo el rato. Está bonito, sí, ¿ah? Fire Emblem, pero con. No con. Personajes, sino que como con grupos de personajes. Disponible ahora, mira. La Se sinfonía ve bueno. de guerra. No lo noto porque no lo jugaría, pero se ve bueno. Sinfonía de Justin, guerra. WrestleQuest looks fantastic. The nostalgia of those pixels brings me right back to playing Royal Rumble with my brother on the Genesis. Como Advance Wars, claro. It also brings me back to some trauma. Trauma? Trauma, yeah. You know, my brother recorded over all of my high school cheerleading VHS tapes with episodes of Monday Night Raw. That is so ridiculous.
It did, and it gave me a really bad relationship with wrestling, but there's something about WrestleQuest that's making me second guess that, and I feel like I should really let all of this go. You definitely should make that happen. Hablando de esos traumas You know de what, infancia, Joey? weón, como love todos you sus VHS de recuerdos familiares Now I can fueron move on with my life. grabados encima Great, con capítulos great, de Candace. And Raw. now that that's all over, we can move on with our lives and the rest of the show. Candy, how can we support these devs and their games? By the Steam event page, Justin. So everybody, be sure to check out the Guerrilla Collective Mira, event page. guerrillacollective.com, Definitely viejo. support the devs, check out their games, wishlist them, and all that jazz for sure. Okay, kids, it's GC3 key time. Here's the QR code. Take a picture of it for some of your favorite awesome Guerrilla Collective games from the developers and publishers representing GC. Dale, Paulo. Free keys. Participemos. You love them? You see the QR code? Take it. First come, first serve. Boom. Up next on GC3, it is time for some alcancé, weón. We're going to share some indie titles that represent tough in the action adventure department. So let's go. Hello everyone, I'm Giacomo Masi, narrative director at Soulmate Games, and I'm here to present to you our latest work, Batora Lost Haven, which will launch this fall. Batora is a narrative action Batora lleva harto RPG tiempo, lo han where mostrado our hartas veces, protagonists weón. will have to face a cosmic journey and use their powers to save who and what she loves, making many significant choices that will change the destiny of the whole universe. Every journey will take her to 4 different worlds, each representing one of the natural elements. The one we are seeing right now is Wild, the planet of Air, which is composed of 5 completely different Explotó la areas that página. feature No, de a más, pues scorching sí que la desert, cagamos, this weón. eerie mountain, a mystical river infested by evil spirits, and so much more. We've had a lot of fun creating intriguing characters with their own cultures and customs, alongside with colorful and vibrant environments that you'll get to explore in details thanks to an in-game zone. All the planets that Heather will visit during the game are actually inspired by real places and human cultures. For example, Wuhav is strongly based on Chinese mythologies and settings, and this cute little lizard that we see here is called Yoke. He's from the Xayah tribe, and he's also a La verdad es que este that tipo will de help us juego a mí in no me llama combat mucho la while we atención, weón. uncover the secrets of this mysterious world. Speaking of fighting, Batora features 2 different combat styles that tampoco, revolves around the main no, pero anda concept of the mucho. game, dualism. In her physical form, Avril will be able to use a sword to fight in melee, while in her mental form she'll be able to throw projectiles at enemies. Mira, la piba alcanzó a entrar. Dicen que la página de Guerrilla Collective se fue a la mierda, weón. And changes strategy in a split second. This is important because every enemy inside Batora is divided into 3 different variations: physical, mental, and hybrid. So changing out combat style constantly is essential to emerge victorious. The nature switch mechanic is also used to solve many puzzles. For example, this one is a memory game that requires the player to listen to a sequence of notes and reproduce them with the help of Avril's physical and mental powers. The narrative side of Batora is also based on duality, and players will be able to shape their own path thanks to the karma system. During an adventure, Avril will have to make many difficult decisions, and each of them will have heavy consequences that may lead to different outcomes and endings. So, are you ready to meet fascinating creatures, explore mysterious planets, and discover where your decisions will take you? Batora Lost Haven is coming on PC and consoles this fall. Don't miss any of the No me news tinca and nada, surprises Paulo. related to Batora. Wishlisted No right prende. now on Steam. Yo no sé si será el tipo de juego, el estilo artístico, weón, no sé. Para mí el gameplay no me llama mucho, man. Vamos con el reel de Team 17, ¿ah? Ya fue. As Hilda delves deeper into the quest for her lost father, she will encounter many dangers and challenges. ¿Te in the gusta city of Dark Athens. Souls, viejo? Te hicimos Let uno us parecido, introduce pero no you es Dark to one of the Souls. main adversaries that Hilda will have to confront, Eulalia, the Prey. Famous for her beautiful voice, Eulalia used to be the most recognized singer during Aphie's glorious golden age. But, like so many others,
Eulalia would fall victim to the curse that spread across the city 1,000 years ago. The famine brought on by the Asterigos changed her into something else. She turned to an evil cult, the Ethros, and dedicated herself to it, becoming a symbol by using her reputation and voice to lure more people to join the cult. The encounter starts with Eulalia flying around the top of the seats while sending attacks like voice shock blasts, No sé, Felipe, no me... feather blades, and cyclones. Occasionally, she'll descend to the ground to fight Hilda herself, with even more dangerous claw and wing strikes. After some back and forth fights, Eulalia will fly to the sky and use her voice and feather blades to attack Hilda again. ¿Sabéis lo que pasa? Que siento que tienen que mejorar mucho más el aspecto técnico para hacer este tipo de juego, weón, y que realmente te llame la atención. Porque si no te vayas a jugar. Mauricio dice, investigué el Tortuga está a 25 lucas en Estados Unidos, en la tienda chilena está 9.500. Ah, mira. Once Hilda has dealt with the minions, Eulalia will land again, and this time with despair as she will cause feather storms to swoop around the amphitheater. Pero para poder vender bien, el precio de los juegos tiene que estar adaptado a la realidad local. Por eso en Argentina los juegos son tan baratos. Claro. In the end, only the strongest will survive. We hope you enjoy this preview, and we can't wait to share more about the world of Como que se me, Asterigos como que with bajó el show, Estábamos detonados al comienzo con buenos juegos. De hecho, no te caleta, weón. Yo creo que el golazo hoy día es que Industria salió, weón. Otro juego que se ve igual al anterior. No, Paulo, no. Otra vez. Otro No, Batora. no más. No más. No más, por favor. No más Batora, por favor, no más Batoras. No, hay muchos juegos iguales, weón. Ya, mira, tienen los puzzles, weón, como que en otro universo dentro de la wea, ¿cachai? Pero no puedo esperar a perdérmelo, dice ahí en el Snowpato, mira. Y claro, y al final lo que pasa es que se terminan viendo súper genéricos los juegos. Por culpa de que hacen todo lo mismo. O algo similar. Pierden identidad. De hecho, yo creo que no es culpa como de la perspectiva tampoco. Yo creo que podía ser weas con esa perspectiva mucho más originales. Como las mismas típicas notas de gameplay, ¿cachai? Y tocar las mismas notas siempre, ¿cachai? Mira. Viste, Felipe, pero Felipe, por favor. No. No. Como que se bajó un poco el hype dentro del show, mostraron muchos juegos buenos al principio, weón. Spells and secrets.
Estos trailers a mí no me gustan mucho porque como que no incluyen... ¿Qué perdí? No, nada. Otro juego, Ah, otro juego como de... Un juego de plataforma de acción. En realidad siento que no... Que aparte no tiene Siento sonido. que estos juegos son como autogenerados por un... Sí, una por máquina así por, como... por Google, ¿ah? Por Google, ¿cómo se Una llama? inteligencia Wall-E. artificial, así... ¿Has cachado esa típica página de meme ahora que es como que le ponía una frase y te genera como... ¿Una inteligencia? imágenes? Wall-E se llama, ¿no? ¿Wall-E se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero sí, como esa weá. Como lo mismo pero con juegos. Ya, mira, hazme una weá que tenga un gato morado, un poco de plataforma, un poco de puzzle y listo. Y que sea como estos juegos. Dalí. Dali. Es como Wall-E, pero Dalí. A tranquil island Como Dalí, was po. hidden from the world. But one day, its shield vanished. Ya, pues Felipe. The magical Amri once gave life, but now corrupts it. And all Para la weá, creatures, pues, Felipe, great and por favor. small, are being enslaved. Bueno, en estos últimos Sobre todo días, cuando poní uno al lado del otro, se ven demasiado parecidos, güey. en los últimos 10 minutos hemos visto como 4, por lo menos 4 juegos de la misma perspectiva, Hemos weón. visto el mismo juego, Paulo. Es el mismo juego. And use their talents to make new discoveries. Battle enemies. Este es como el Torchlight. Todos son como el Torchlight. Ese es el chiste. Decorate it however you like. Ah, pero construir la casa. Develop your hamlet. Grow all kinds of crops on your farm. And craft everything you need to thwart greedy pirates. Repel monsters. Mira ese combate. No, uncover mysteries. Paulo. In time, you can explore and restore peace to Ikone Island. ¿Qué onda ese tipo de combate, Felipe, por favor? A new ¿Qué Earthlock pasó, weón? adventure is about to ¿Qué begin. sucede? Ikone Island, coming soon on Steam. Es el mismo juego de nuevo, Paulo. Claro, es como el juego anterior. No, pero este tiene un poquito más de personalidad. Sí, parece. no, este más. Mira. Sí, este ya, claro, este va a otro lado. Tienes que buscar las letras. Ah, este le pusieron más cariño. Este tiene más cariño. Diamond Frog Island. Ok. Tiene más cariño. Mira qué bonito. Este juego yo quiero. Yo le decía a la Fro, bueno, este juego, compadre, plataformas 3D, noventero, Play 1, Frogun se llama. Muy bueno, man. Me recuerda al Chameleon Twist. ¿Eh? Está bueno. Me mostraron un poquito ahora sí, ¿eh? Ah, no, ahí está. Gameplay, bueno. Me gusta. Es como el Chameleon Twist, weón. In Frogan, you take control of Renata, daughter of world famous Weón, archaeologist. controlamos a Renata, weón. Qué buen nombre para un personaje They didn't principal. allow her to Renata. accompany them to the dangerous ruins of the Temple of Beelzebub. And now, with the help of her trusty Frogan, she must save them and prove that she's a capable explorer too. Jump, zipline, grab, and throw. The Frogan is not only your grappling hook, but also your best friend. With it, you can reach over long gaps or even activate a lever from afar. Face off against big bug bosses that serve as the guardians between areas. They may look charming, but they're Me powerful. gusta, me gusta. Para el prisionero la nostalgia, po. Felipe, ¿ah? Prisionero No te lo voy a nostalgia. ningunear, Paulo, solo porque te gusta.
No, está bonito, mira. Es que me gusta el arte que tiene, weón. Collect all sorts of treasure, including hats you can Se ve mejor que Babsy 3D, ¿eh? gallery pictures, tons of medals, and a full bestiary. O sea, tiene un arte similar a Mega Man Legends, pero como juego no se parece en nada, pues, weón. Will stop at nothing to get to the treasure before Renata. Y no tiene, bueno, no tiene absolutamente nada de Mario 64. Este juego se parece más a, como les decía, a Chameleon Twist y a Bomberman 64, ¿cachai? Por ahí. Por ahí. Me gusta mucho. Bien, Pablo. Me gusta verte divirtiéndote. ¿Por qué están mostrando un juego de 64, ¿Esto? Está bien. Eso es lo que quería lograr, ¿ah? Esa es la reacción que quería conseguir. Esa es la reacción que quería conseguir. No, me gusta. Hasta el logo me gusta, Frogón. Buenísimo. No, se llama Chameleon Twist. Busca Chameleon Twist en 64. Es uno de los juegos más caros de 64. ¿Y lo tenéis, Pablo? No, muy caro, weón. Manejáis un camaleón que tira la lengua, ¿cachai? Grande Frogán, ojalá salga físico, ¿ah? Yeah, Spells and Secrets will definitely have me showing off my magic touch. But Tora, so many solid titles. Okay, kids, it's GC3. Ahí va. Escanelo. From developers and publishers representing the GC Guerrilla Collective. There's a limited time. There's a limited keys. We're gonna be popping these up. Okay. Get it. That's enough. Okay. Y'all got your keys. Boom. Up next, Boom. we're going to put on our creative caps and get back into strategy, show off some games that are focused on world building, narrative construction, and tending to your magnificent gardens. Let's hop right into it. Ahora sí que vamos a ver puro juego iguales, Pablo. Te digo al tiro, vamos a ver puro juegos que son iguales. Civilization has ended. But who said that the post-apocalypse has got to be all dire? In I Am Future, you find yourself on the roof of a sunken and overgrown Ya, pero city este juego se ve called bacán, pues bueno, este el que te, no es este el High Waters. No. Se parece al High Waters, ¿ah? No, pero está bonito. Various delicious dishes. Mira. Build yourself a base that would work seamlessly. Disassemble the old house appliances to create new stuff out of old parts. Mira. Explore Cosmopolis to find useful resources and new friends? I did not expect to see a talking fridge there. Oh well. Get away and start your life fresh in I Am Future. Coming to Steam in 2022. Wishlist now. Está bonito el juego. Welcome to Flat-Eye, a premier fuel station and technological hub. As the manager of Flat-Eye, we're entrusting you to provide unparalleled customer service. Let's explore the various modules you'll be tasked with to outfit your station. You'll be able to unlock the new technologies through the profits you earn with excellent customer service. ¿Qué opinaste, Felipe? At the start, del evento hasta la fecha, hasta el momento. Está bueno o se desinfló un poco. No sé si se infló un poco, pero está bueno. Encuentro que me gusta que hayan puesto todos los juegos parecidos juntos, weón. Creo que no es tan bueno para los devs, pero sí es bueno para nosotros. Porque como ya, de esta sección, este es el como el que voy a jugar o el que me tinca, ¿cachai? In essence, you have the most important job in the world. Flat-Eye, making decisions for the benefit of everyone. Flatelle, el Flatelle. Íbamos bien, íbamos súper bien, pero en un momento se como que se bajoneó todo. Calma, estoy...
¿Qué pasó, Felipe? ¿Ah? ¿Qué pasó, Felipe? ¿Me con esa cara de no sé qué estoy viendo? World Premiere, ya vamos. Vamos a World Premiere. Uy, casi me quedo dormido con el antiguo juego, Dinner's ready. Be there in just a second, Mom. There were dark things in this forest, and you are not one of them. You have to help us. Save us. From her. Honey? Falleció, se lo comió el fuego. Witch Strandings. Estoy intrigado, Paulo, estoy intrigado. La anoté solo para cachar qué onda. ¿Esto qué es esto? ¿Qué es esto? Felipe, ¿me podéis decir qué es esto? ¿Otro juego igual? Es otro juego igual. Es igual a todos. Tenéis construcción, vais a buscar tus cosas, construir ahí. Crafteáis, construir. Vienen a atacar, seguís construyendo, el mismo loop. Creáis torres Factorio para niños, ¿viste? Factorio para niños. Combate. No me gusta el arte, weón. No, yo tampoco. Es un pixel art muy occidental, esa weá me caga un poco. No hay mano, no hay mano. No hay mano, no hay mano, no. Look at this, Justin. Another dead plant. I could definitely use some gardening tips. Show enough, you do not have a green thumb, Candy. I know. I think, you know what, Justin? No more real plants. From now on, I'm sticking to Animal Crossing and Garden Inn. Now, for our final segment, we're going to touch your imagination with games Aquí that se acaba tickle todo, your soul and jiggle your mind. Let's hop into some games that bring a sense of awe, Yo voy a ir a wonder, preparar la and give you otra all the transmisión. feels. Jiggle your mind, though. Jiggle your mind. Well, let's get ¿A qué hora to parte? jiggling. Creo que a las 2:30. A la 1. Ah, espérate, que no tengo la hora, espérate. Se me fue. A las 2:30, o sea, ya dentro de poco podría. It was a hot, sunny day. Fish died in the lake. ¿Van a comprar todo lo que and han birds presentado? No, were claramente. O si la gracia es sacar Those who could los escaped to Mars. highlights y de eso esperar a que salgan los reviews. Finalmente yo creo que voy a terminar jugando de todo lo que he mostrado, uno o dos a lo más, ¿cachai? Many moons later, you returned. Pero piensa que igual, ¿a qué hora empezó esto? A las 11, ¿no? A las 11. A las 11. Entonces piensa que en 1 hora y media pudiste revisar un montón de títulos que lo tuviste que invertir más tiempo para saber si te interesaron o no, ¿cachai? Entonces creo que igual es valioso, interesante. Como la curatoría la haces tú mismo. Will we ever return? Stay tuned for more on that. Quiero saber la hora primero antes de hacer la transmisión. Este juego ya lo habíamos visto, ¿ah? No me acuerdo, Pablo.
Wholesome The Games. Cubs. Hay un demo. No me tincó mucho, pero está piola. Mira. Ya, aquí está el Wholesome Direct. Parte en 8 minutos. No hay mano. No me gusta el arte. El gameplay se ve baratito, weón. Está como un alfa. Mira. Mira. Así se llama el juego. Mira. Este juego está. Este es el 2. Este es bueno, este es bueno. Este es el 2, po, weón. In Rain World Downpour, our le new pusieron expansion Downpour. for Rain World coming soon. If you haven't Una heard about the expansión al Downpour Rain World. expansion for Rain World, it's bringing a Mira las whole host of new animaciones, po, changes, Paulo. characters, Estos enemies, son areas, videojuegos, and po, more to Paulo. the Rain World experience. Estos son But the thing I videojuegos, really Aquí- concha de madre. aquí- Míralo, are Paulo. those Aquí five un adorable cambio, por favor. formats. They Aquí are sí, pues Míralo. Felipe, oye. Spearmaster, the Saint, Impresionante, the po, Gourmand, aguante Rain and World, the weón. Artificer. Te pasaste, Up Felipe, first, let's talk about the Mira, Rivulet. eso This sí, blue little po, guy weón. has a ton Destaca of así, pero advantages pum, to living in pa, the harsh así, forest pa, of para arriba. Pa, pum, Rain World. pa, It runs ¿verdad? faster, Boom. jumps higher, and Con can breathe violencia, underwater, po, Paulo, which means it mira. can zip across the map With between violence, frames. with violence, That's po, the good weón. news. The bad Buenísimo, news mira, is, mira, one, mira lo all that orgánico de las running and swimming animaciones. burns a ton of Yo creo que esa es la gracia que tiene Two, este juego, Rivulets' ¿no? hibernation cycles Lo orgánico are que shorter es a than any other nivel slug cat, and visual. three, it doesn't carry much food over Es la from gracia, day man. to day. Play the Rivulet if you want to be agile, but don't mind stocking up between storms. If you're looking for a little more aggression, though, maybe Mira, the míralo, Spearmaster will mira be cómo se for mueve, you. Paulo. This spiky slug cat spawns spears, which is a tongue twister that I nailed on the first try. This is my first take, definitely not my fifth one. Out of its tail, which means at any time you can start stabbing spiders, scavengers, or squidcada. The Spearmaster drains one food for every spear it lands on a target, which means it isn't all that interested in the dango fruits and slime mold that Estoy other armando aquí slug las cats will gráficas need para el to Wholesome sustain Direct, themselves. cabrón. Me van a If you perdonar want un to survive poquito. as Spearmaster, you better be out for blood. Play the Spearmaster if you want to be the Predator, hunting down prey and aggressively thriving between rainstorms. But maybe you want the opposite of that aggressive Ori pero playstyle. orgánico, pero la Well, gracia es que the no, Saint much no prefers tiene, to no es avoid como confrontation Ori. at all costs, which De hecho, even includes Rainbow using creo que es un its juego long súper tongue difícil to de entrarle, grapple weón, through porque areas of the world. la gracia del If the juego Rivulet es descubrir is cómo nimble se in juega, water, the ¿cachai? Como Saint que is como prueba y acrobatic error in the air. tenéis que ir You need to cachando cómo use that funcionan las aerial mecánicas del finesse juego, to ¿cachai? stay high above the danger. The Saint won't even touch a spear, which can leave it a little bit exposed to being hunted No es down llegar y and tirarse. devoured. No, no es un juego para todo el mundo tampoco, porque puede ser como ultra frustrante esa experiencia también. A mí me encanta, weón. Encuentro que es ultra Okay, there's so original. much more I want to talk about, but I only have like 30 seconds left. There's two more slippery slug cats coming in Rain World Downpour, and I swear to God, one of them is the cutest thing you have No, seen ese es in muy your bonito. life. Es del You know, the other is just El uno es muy Honestly, bonito I'm saying también. that to be nice. He's pretty messed up looking. You can go watch an extended cut of this video featuring them right now on YouTube or the Rain World Steam page. Otherwise, I hope you have a great time at the Guerrilla Collective. Cheers. Buenísimo. Le recomiendo mucho Rainbow, weón. Oh, te lo jugué caleta de rato el otro día, Paulo. ¿El del platillo? Esta weá Sí, lo lo jugué. lo venimos viendo hace como. ¿Cuánto? ¿2 años? Lo jugué caleta de rato, Paulo. Era súper entretenido. La sensación como de momentum está terrible bien lograda. Y lo jugué porque está gratis en Game Pass. O sea, bueno, está en Game Pass. Se llama Exo One. Muy bueno, Paulo. El Exo One. Muy bueno. Cuesta un poco acostumbrarse a los controles al principio, pero una vez que le cacháis la mano,
Es muy entretenido, weón. Muy entretenido. ¿Y qué onda? Viajáis como por dimensiones también, ¿no? Sí, son como de distintos. Sí, es como. Esas weas te llevan como a. O unas weas parecidas a eso donde pasó el weón. Te llevan como los distintos niveles, ¿cachai? Y tiene una narrativa súper rara. Pero. Filo con la narrativa, en realidad es muy, muy bonito. Ah, ahora lo van a tener en PlayStation, ese es el anuncio. Ese es el anuncio. Lanu. Pero está bueno. Si tienen Game Pass, pruébenlo porque es súper entretenido para jugarlo un rato. Así. Mira. Esto sí, pues Paulo, míralo. Fotito, ¿ah? Mira. No, pues esto sí, pues Paulo. Felipe, ahí está. Esta weá es como ir a Japón y de turista en Japón. Mira, Jitensha. ¿Y cómo es Maki? Ohayou gozaimasu. Konbanwa. Esta música, me gustó, Felipe, ¿eh? Weón, es un juego para aprender japo. Hay un juego para aprender japonés, weón. Mira. La wea buena. Vámonos. Está la zorra, está súper bueno, weón. Ya, ahí tengo listo el directo. Está chingo, bueno, está perfecto. Candy, my soul is genuinely tickled right now. Those games were so wonderful. So many amazing games. Muy bueno. It was really incredible. Over 60 games. It's crazy. Thanks once again to our sponsors and broadcasting partners for their support. PlayStation, Razer, Astro Games. Bueno, ese está muy bueno, weón. Muy bueno. Está bueno. Está bueno. Oye, muchas gracias a los que nos están acompañando hasta esta hora. En un ratito vamos a hacer una transmisión nueva, pero ustedes se quedan aquí mismo en Colemono CL/live y nos pueden acompañar tanto en Twitch como en YouTube. No lo corté todavía porque One More Thing. Sí, parece que hay One More Thing. Definitely check out those games, wishlist the games, and support them on every platform. Huge shout out and thanks to Wilmer Sound. We are here in Berkeley, California, in the awesome studio, and the scrappy, illustrious mix team, as well as AV Society. Be sure to tune in on Monday. Gamer tercermundista dice, pero en inglés. Sí, es verdad, está en inglés, pero de más lo porté en español después, ¿cachai? Sí, eso es lo de menos, pues. Sí. Oye, el lunes también. El lunes sigue Guerrilla Colectiva. El lunes vamos a tener la segunda parte de esto. Más juegos. Bueno, hay muchos juegos para revisar, así que para que nos sigan acompañando, chicos. I am your host, Justin Woodward, from The Mix, with my lovely co-host, Candice McKinney. Thank you again, Justin. Today was so amazing. I really appreciate you having me here. I just always have so much fun with you guys. And with that, we are signing off and passing it off to Jenny Wyndham, aka Kim Chica, to jump into the warm and full-hearted world of wholesome games with Wholesome Direct. We'll see you guys next time. We'll see you soon. Peace. Ahí le pasaron el... Hey everyone, and thank you so much, Candy. A huge congratulations to all of the developers and to the ya, nosotros vamos a parar esta transmisión para ir a ver el Wholesome Direct, así que cuídense mucho, nos vemos en un ratito más, nos vamos con los Detonaos, patreon.com/Colemono, la mejor manera de apoyar a Colemono. Ricardo Roraski, Contreras, Jotan, Kipamuy, Pablo Granado, Balcho, Piedra Cruz, Winnie Willy. Oye, ahí en el chat dejé youtube.com/ColemonoCL/live. Ah, y también twitch.tv/ColemonoCL. Nos vemos, cuídense mucho, partimos al tiro con la próxima transmisión. Un abrazo. Chau, chau. Chau, Felipe, ¿no? Nos vemos. Chau.